Y nosotros seguimos con más información en Pro Ganadería. Momento de recibir ahora mismo a Jorge Ramírez, el titular de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país. Jorge, bienvenido nuevamente a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Muy bien, Katiuska, muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con todo el equipo de Pro Ganadería. Bueno, Jorge, hablamos por última vez antes de lo que iba a ser el movimiento de Semana Santa, ya anunciando un poquitito también cómo iban los preparativos, cómo venían realmente preparándose desde hace un buen tiempo con la producción porcina en nuestro país. Estábamos expectantes al consumo que iba a haber durante esos días y bueno, queremos escuchar un poco los resultados, cómo están actualmente, cómo está el mercado por sobre todo. Sí, bueno, Semana Santa, como ya nos tiene acostumbrado a un ciclo de alto consumo, este año 2023 no fue diferente. Realmente el mercado se movió muchísimo, tuvo una dinámica acorde a lo que era la expectativa de los productores, independientemente del tamaño, pequeños, medianos y grandes. Los contratos de provisión se dieron y se suscribieron ya semanas antes de lo que fue esa semana, valga la redundancia, y se ejecutaron sin problema. Es decir, que los animales salieron de granja, pasaron a faena y llegaron al consumidor final con unos niveles de precios que también estaban estimados con un pequeño aumento, pero que, digámosle, no fue un aumento exagerado muy elevado, ¿sí? Entonces, podemos decir que cerramos de manera muy positiva, un balance positivo para el productor, para la industria y también para los consumidores, lo que fue el periodo de la Semana Santa. Jorge, ¿hubo o no hubo faltante de carne de cerdo en los supermercados por lo menos durante esos días? En algunos supermercados se dio el quiebre de stock, vamos a decirle. eh, Previeron seguramente cada comercio en función al consumo que tiene su gente, su clientela, su zona. Y sí, en algunos hubo quiebre de stock. Recibimos muchas llamadas pedidas de auxilio, de cortes, de reses para que aquellos que tienen carnicería para procesar el animal, la res, mejor dicho. Y bueno, se cumplió con algunos y con otros lastimosamente ya no se pudo, ¿verdad? Porque también el receso de Semana Santa también se da en las granjas y en la logística. Entonces, bueno, en algunos lugares sí. eh, de igual manera, yo creo que esos comercios que tuvieron quiebre de stock cumplieron con la gran mayoría de sus clientes, ¿no? Te preguntaba justamente esto porque en un principio se había como hablado de que no iba a haber faltante de carne de cerdo, pero justamente te hablo desde mi experiencia personal. Me pasé buscando un corte específico por varios supermercados y no encontré. Por eso te preguntaba si había o no había faltante o era yo nomás la que no encontraba ese corte específico. No, es así. Y yo creo que tuvo resultado esa entrevista que tuvimos, Katiuska, una semana antes de esa fecha, en donde invitamos a la gente a tomar previsión e ir a comprar mucho antes y congelar su carne, que al momento de descongelar no iba a haber ningún problema, carne fresca, carne de altísima calidad. Pero sí, ¿verdad? En general, y como te dije anteriormente, el balance fue muy positivo para el sector. Y bueno, ahora entramos en una fase normal, ya superado el pico de consumo, en donde el mercado se comporta en función a lo que habíamos también nosotros charlado y previsto. Hay una sobredemanda de carne que no puede ser atendida en un 100% por el sector, que quedó todavía muy golpeado luego de la crisis y que ahora de a poquito se viene recuperando. Entonces, se puede dar que en algunas zonas del país no tengamos la cantidad suficiente de carne de cerdo para el consumo, efecto bueno, de lo que ya veníamos hablando hace tiempo. Claro, volviendo un poco a lo que fue el consumo de Semana Santa, como ya lo decías, es algo positivo también teniendo en cuenta que esto, bueno, al aumentar la demanda también aumenta la posibilidad de mayores ingresos para los productores. Quizá indirectamente, no sé cómo estuvieron los precios principalmente, cómo estuvieron en el sentido de la venta a los supermercados principalmente, porque como siempre decimos, no es lo mismo el precio que nosotros como consumidores finales vemos en el supermercado que el precio que recibe el productor. Sí, el, el comercio que se dio en Semana Santa yo creo que es un empujón para el productor para lo que resta del año, porque a nivel de precios, esos precios que pagó el comercio al sector productivo primario, al productor, se mantienen, ¿ok?
Hoy el promedio del cerdo gordo terminado para faena, para consumo, está en 10.500 guaraníes el kilo peso vivo, un nivel mejor a lo que veníamos manejando a inicios de año y que dentro de muy pocas semanas va a llegar a 11.000. Ese precio le permite al productor generar un poco de renta, un poco de utilidad. No todavía la que esperamos o la que deseamos todos los productores, pero sí a equilibrar esas finanzas y también a poder amortizar e ir mejorando esa situación de saldo rojo con el cual veníamos ya desde hace un par de años, ¿verdad? Entonces hay un mejor ánimo en el sector eh, y la Semana Santa, como te dije, fue como que nos dio un pequeño empujón para todo lo que resta del año. Vamos a explicar un poquito también a la gente, Jorge, ya que mencionaste justamente el precio que se está manejando actualmente, que recibe el productor, casi 11.000 guaraníes, 10.000 y un piquito más. Me hablabas de que esto es el kilo vivo, sería, Así ¿verdad? mismo. Comúnmente, ¿cuánto por cerdo es lo que recibe un productor, si vamos a hablar de un cerdo entero? Sí, el peso de faena o le llamamos animal terminado, una vez que alcanza o supera los 100 kilos, ¿sí? En algunas partes ya pasa a faena con 100, 105, otros 110. Algunas industrias piden el animal terminado en 120, un poco más difícil. Algunos lo logran, otros no. Pero el promedio está entre 105 y 100. Entonces, si utilizamos números redondos, un animal de 100 kilos va a estar 1.100.000 una vez que alcance 11.000 guaraníes el kilo peso vivo. Hoy está entonces 1.050.000, que sería 10.500 peso vivo. Eso es lo que recibe el productor. Reitero que hoy está dejando un pequeño margen que esperemos que con el aumento del consumo, del mercado interno y el mejoramiento de la productividad de nuestras granjas, eso se vaya aumentando eh, eh, esa utilidad, vamos a decirle, para las granjas. Ahora, ese precio obviamente no es el precio final al consumidor porque dentro de la cadena hay muchos actores todavía a partir de ahí, ¿verdad? Que cuando el cerdo sale de la granja, ahí podría haber un intermediador, dos intermediadores, la industria que faena, que procesa, los distribuidores y pues el comercio que pone a disposición del consumidor final ya los cortes, ¿verdad? Entonces la cadena es grande y el precio final, bueno, básicamente se establece fuera de granja, ¿sí? Claro. Así Y mismo. es también haciendo una comparativa con lo que hablábamos antes de Semana Santa, con lo que pasa con el sector de los huevos, o lo que pasó con el sector de los huevos. Había como que muchas quejas porque había inclusive planchas de 30 que llegaban a 30.000, 40.000 guaraníes. Y hablando también con el sector productivo nos decían, bueno, nosotros vendemos la plancha de huevo a tanto, ¿verdad? Y es como que después en los supermercados se inflaba o se doblaba el precio, pero que hay que entender justamente eso, que el productor forma parte de la cadena, pero que no es al final de cuentas el último en poner el precio de esa carne que nosotros vamos a ir a comprar de las góndolas. Sí, y ocurre, como bien mencionado, en el sector avícola, huevos, en el porcino, en el bovino. El productor tiene muy poca injerencia en el precio final del producto. Es más, y es de conocimiento público que es el más castigado inclusive, ¿verdad? Lastimosamente cuando en realidad debería ser a la inversa. El más mimado, el más cuidado, porque bueno, es el origen del alimento. Pero bueno, así funciona la cadena, todos estamos en libre competencia en un mercado en donde la demanda y la oferta va estableciendo los precios, algunos tal vez tengan mayor poder que otros, pero bueno, siempre hay que estar trabajando para encontrar ese equilibrio, ¿no? Y en el sector porcino hoy estamos trabajando bastante en eso, ¿sí? En encontrar el equilibrio para que cada uno de los actores, productores pequeños, medianos, tengan su espacio, los grandes también, la industria, las exportaciones que estamos después de mucho tiempo encontrando también, vamos a decirle, calma, equilibrio. Entonces todo eso también ejerce un papel importante dentro del sector porcino de nuestro país.